Hace poco me topé con una historia que me dejó sin aliento. No es una de esas anécdotas cualquiera que escuchas por ahí y olvidas rápido, sino una que tiene todos los ingredientes para quedarse dando vueltas en la cabeza. Todo empezó en un restaurante pequeño, pero elegante, en el corazón de Barcelona. Allí estaba Gael Monteverde, un hombre que, para quienes lo conocen, es todo un éxito en el mundo del vino. Dueño de varias bodegas, con una agenda siempre apretada y una vida que todos envidiarían, o al menos eso parecía. Esa noche Gael cenaba solo, algo poco común para él, que casi siempre anda rodeado de gente. Quería un respiro, un momento para él, nada más. Pedía su comida mientras las luces tenues del lugar creaban una atmósfera relajada, y la música suave apenas se colaba entre el murmullo. Entonces apareció Lía Herrera, la camarera, una mujer sencilla, con una mirada que mostraba algo más profundo que un simple saludo. Fue justo ella quien, observando el anillo que Gael llevaba en su mano, dijo algo que en ese instante pareció un detalle mínimo, pero que al final cambiaría todo. Ese anillo es igual al que tenía mi madre. ¿Quién imaginaría que 3 palabras, dichas así, sin intención aparente, iban a desatar una cadena de revelaciones que ni Gael ni Lía podían imaginar? Gael se quedó perplejo y por un instante dudó. Su anillo no era cualquier joya, era un recuerdo familiar muy especial. Pero lo que no sabía era que Lía estaba diciendo la verdad, y esa simple afirmación conectaba sus destinos más de lo que cualquiera podría haber sospechado. La conversación se fue profundizando, con Lía hablando de su madre, de cosas que parecían demasiado puntuales para ser coincidencias. Ella confesó que sobre su madre existían historias que nunca le contaron del todo, y que siempre sintió algo extraño, una sensación de que faltaba algo en su historia familiar. Por su parte, Gael comenzó a notar detalles que le hicieron sentir que había más en esa situación, de lo que parecía. En el fondo, y aunque en ese momento fuera difícil de admitir, esa cena había empezado a cambiar la manera en la que veía su propia vida. La conexión que poco a poco emergió era tan fuerte que ambos se dieron cuenta de que debían investigar más, aunque ninguno lograba explicarse cómo ni por qué. Había algo de esas miradas entre ellos, un misterio a punto de revelarse. Mientras la noche avanzaba, las emociones en ese pequeño restaurante se hicieron más intensas. Gael escuchaba con atención cómo Lía contaba fragmentos de una historia personal llena de sombras y de secretos escondidos durante años. Ella hablaba de un hombre que había marcado la vida de su madre y de su propia infancia, algo que antes nunca había compartido con nadie. Todo estaba conectado a esa joya que ambos tenían relacionada con Almendra, una mujer que para ellos significaba mucho más de lo que jamás habían imaginado. Gael, que normalmente mantenía la compostura, se sentía vulnerable, emocionado y confundido a la vez. Por dentro, todo su mundo familiar, que hasta ese momento parecía claro y ordenado, se desmoronaba y a la vez se abría una puerta hacia algo nuevo, algo que prometía cambiarlo todo para siempre. En ese momento, mientras cenaban separados apenas por la mesa, los dos sabían que ese encuentro no era casualidad. Cuando la conversación terminó, no se despidieron como lo harían 2 extraños que comparten la mesa por coincidencia. Se fueron con la determinación de descansar, pero con la cabeza explotan de preguntas. En sus mentes resonaban una y otra vez esos fragmentos que seguían encajando con sus vidas, con ese pasado que parecía ocultar mucho más de lo que la gente podía ver a simple vista. Esa noche, cada uno experimentó una mezcla de emoción y miedo porque sabían que su búsqueda apenas comenzaba y que sería mucho más profunda de lo que jamás habían soñado. Gael no podía dejar de pensar en aquella mujer, Almendra,
y Lía se dio cuenta de que había atravesado toda su vida sin entender quién era realmente. Esa cena, que para cualquier otro hubiese sido solo una salida común, fue el punto de inflexión, el momento donde todo lo que conocían cambió, aunque no pudieran saber exactamente qué vendría después. Lo que pasó al día siguiente también pudo haber sido cosa de la casualidad, pero con ambos en esas circunstancias se volvió un hilo que los llevó a descubrir un secreto guardado durante más de 2 décadas. Gael, con aquella mezcla de asombro y urgencia, invitó a Lía a seguir conversando, esta vez buscando documentos, fotos o cualquier cosa que pudiera darle respuestas. No fue fácil, porque todo parecía estar oculto bajo capas de silencio familiar, pero tenían algo que no se puede fingir, el deseo real de conocer la verdad, sin importar el dolor que eso implicara. Entre recuerdos borrosos y documentos viejos, los dos comenzaron a encajar piezas que hablaban de una figura femenina fuerte, valiente y llena de sacrificios. Alguien que había decidido desaparecer de sus vidas para protegerlos, para salvarlos. Almendra pasó a ser mucho más que un nombre. Era el corazón de aquella historia que les estaba ordenando la vida desde aquella mesa en Barcelona. Mientras avanzaba ese día tan extraño, el peso de la revelación los llevó a enfrentar sentimientos que tenían enterrados. La falta, la ausencia, el dolor de no saber qué había pasado realmente con esa mujer que para ellos era una especie de leyenda familiar. Pero también apareció un sentimiento increíble de esperanza. Aun con la incertidumbre, ambos sabían que podían reconstruir ese vínculo que creían perdido. La idea de formar parte de algo más grande que sus propias vidas individuales comenzó a tomar fuerza. En vez de miedo, había un impulso de seguir adelante, de juntar todos los pedazos y enfrentar esa verdad incómoda que les cambiaría para siempre. Cuando la tarde dio paso a la noche, esa energía seguía vibrando en ellos, despertando una fuerza nueva y profunda. Y aunque ese día terminó con más preguntas que respuestas, algo quedó claro para ambos: aquella casualidad era en realidad una puerta abierta. Lo más impactante no fue lo que dijeron, ni lo que descubrieron, sino cómo a partir de ese momento, Gael y Lía sintieron que, sin importar lo que pasara, no estaban solos. Era una sensación extraña, uno de esos momentos que uno sabe que va a recordar siempre, aunque nunca logre precisamente explicar por qué sucedió así. Porque para ellos, aquel encuentro casual en un restaurante de Barcelona fue mucho más que una coincidencia. Fue el inicio de una historia donde el pasado, la familia y el amor se mezclaron de una manera que nadie podría haber previsto. Y hasta hoy, esa historia sigue siendo un misterio inspirado en la vida misma, algo real que narra el poder de las conexiones humanas, incluso cuando parecían imposibles. El día después de aquella cena en Barcelona, Gael y Lía se encontraron en el pequeño despacho de la bodega Monteverde, un espacio lleno de aromas a madera y vino viejo. La luz de la mañana entraba tímidamente por las ventanas mientras ambos extendían sobre la mesa una serie de fotografías amarillentas, cartas dobladas y recortes de periódicos guardados con celo durante años. El silencio se rompía solo por susurros y el sonido de sus dedos recorriendo papeles cargados de memorias que parecían dormidas desde hace décadas. En cada imagen, en cada rincón de esas pisadas, había trazos de Almendra, una mujer que ahora empezaba a ser más que un recuerdo intangible en sus vidas. Gael, acostumbrado a lidiar con la precisión y el detalle, se sorprendía encontrando emociones en aquella historia que parecía entrelazarse con su propia sangre. Lía, por su parte, observaba con atención un recorte que hablaba de un accidente automovilístico ocurrido en Segóbriga, un pueblo pequeño que ahora se volvía crucial en la búsqueda de respuestas. Las cartas mostraban una letra delicada, casi esquiva,
con mensajes cifrados que hablaban de protección, clandestinidad y esperanza. La idea de que Almendra hubiera tenido que ocultarse de alguien tan cercano como Néstor Barrenechea se hacía más real conforme armaban aquel rompecabezas. Las horas corrían, y con ellas los sentimientos fluctuaban entre la tristeza por el sacrificio de Almendra y la determinación de Gael y Lía por hacer justicia a su memoria. Decidieron que su próxima parada debía ser Segóbriga, un viaje que no solo les permitiría indagar en un lugar físico lleno de pistas, sino también comenzar a vivir ese pasado que había estado apagado por tanto tiempo. En ese vínculo que iba más allá de palabras, la empresa vitivinícola se comenzaba a tornar un símbolo de unión, donde las raíces no solo se hundían en la tierra fértil, sino también en las historias no contadas que ahora buscaban brillar. Al llegar a Segóbriga, el pueblo los recibió con calles empedradas y casas de piedra que parecían susurrar secretos a quien prestara atención. Gael y Lía recorrieron la vieja posada donde, según un anciano con memoria prodigiosa, Almendra había pasado sus últimos días bajo un nombre falso. Los testimonios de vecinos, aunque dispersos, confirmaban que esa mujer había sido una presencia silenciosa y misteriosa, siempre pendiente de no dejar rastro. En el archivo municipal encontraron finalmente una carta escondida entre los documentos del registro civil, una misiva con la firma de Almendra, donde explicaba la razón de su ausencia y ponía nombre a su sacrificio: proteger a su familia de la amenaza constante de Néstor. El descubrimiento fue tan conmovedor como revelador. En aquella carta, Almendra no solo hablaba de miedo, sino también de un amor inquebrantable que la había llevado a desaparecer, a despojarse de su propia identidad, para salvar a Gael y a su hija por nacer, Lía. Hubo lágrimas, abrazos y también dudas sobre cómo enfrentar ese legado. Pero en medio de aquella conmoción nació una idea clara. No podían dejar que la historia de Almendra muriera en el olvido. Debía servir para inspirar a otros y sanar heridas aún abiertas. De regreso en Barcelona, esa misma idea tomó forma en reuniones con abogados, expertos en fundaciones y amigos cercanos. Así surgió la Fundación Almendra, una organización destinada a ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, en especial aquellas que, como Almendra, habían enfrentado el peligro para proteger a sus seres queridos. La creación de la fundación no solo fortaleció la relación entre Gael y Lía, sino que empezó a atraer la atención de la sociedad, convirtiendo aquel legado en un faro de esperanza para muchas personas. Cada evento, cada charla y cada ayuda directa se sentían como un tributo vivo a la memoria de una mujer que había dado todo por amor. Mientras la fundación crecía, Gael y Lía se enfrentaron también a sus propias transformaciones. Lía tomó las riendas de la parte ejecutiva de las bodegas Monteverde, mostrando una sensibilidad y compromiso que sorprendió a todos, incluido Gael. Su talento para innovar se fusionó con la tradición familiar y juntos crearon una línea de vinos que llevaban el nombre de Almendra, una mezcla perfecta que debía ser disfrutada con la conciencia del valor y la historia que representaba. Entre viñas y barricas, su vínculo se fue fortaleciendo, dejando atrás el temor inicial para dar paso a una confianza profunda que acompañaba cada decisión. No pasó mucho tiempo antes de que el amor sorprendiera de nuevo a Lía. David, su novio desde hace años, se convirtió en un pilar esencial en este nuevo capítulo, apoyando sin reservas el proyecto y el camino emocional que ella estaba recorriendo. Su relación sirvió para mostrar a Gael un reflejo de lo que él y Almendra habían tenido: un amor lleno de sacrificios, pero también de esperanzas. En el fondo, todos ellos comprendían que construir un futuro juntos significaba enfrentar el pasado y entenderlo sin miedo.
dando valor a cada experiencia como un peldaño necesario para crecer. La boda de 1900, Lía y David, fue una celebración donde el presente y el pasado se fundieron en una unión perfecta. Entre los viñedos Monteverde, amigos y familiares brindaron por la felicidad de la pareja, mientras en los rincones se sentía la presencia de Almendra, como una sombra protectora que sonreía desde la memoria. En ese día, la música, la risa y la ternura fueron el testimonio de lo que significa la familia, un lazo inquebrantable que se extiende más allá del tiempo y que tiene la capacidad de sanar y reconectar. Los brindis estuvieron llenos de promesas y agradecimientos, y la noche cerró con la certeza de que aquel amor seguía vivo en cada gesto y en cada palabra. No mucho después, el nacimiento del hijo de Lía y David fue el cierre perfecto a ese círculo de amor y esperanza. La familia Monteverde se veía ahora más fuerte que nunca, con el niño convertido en símbolo de un legado que había sobrevivido a heridas profundas y había florecido gracias a la valentía de Almendra. Gael, mirando al pequeño, entendía que todo aquello no era casualidad. La historia entera los había llevado a ese momento donde el amor verdadero encontraba nuevas formas de renacer y prosperar. En sus ojos había lágrimas que hablaban de gratitud y de un futuro por construir, sin olvidar nunca el pasado. En el 10º aniversario de la muerte de Almendra, toda la familia se reunió en los viñedos para celebrar su vida y su sacrificio. La emoción era palpable mientras compartían anécdotas, recuerdos y promesas para mantener viva su memoria. Aquella reunión fue más que un simple homenaje, fue una reafirmación de que a pesar de las sombras que el tiempo pueda traer, el amor y la familia tienen la fuerza para resistir. Entre risas y lágrimas se firmaron acuerdos para extender el alcance de la Fundación Almendra con la esperanza de que su ejemplo inspire a muchas otras generaciones. Finalmente, mientras el sol se escondía tras las colinas de la bodega, Gael y Lía contemplaron el camino recorrido. Supieron que su historia, nacida de un encuentro fortuito y una joya compartida, había cambiado sus vidas para siempre. No solo habían encontrado la verdad oculta, sino que habían construido un futuro basado en el amor, la verdad y el sacrificio de una mujer cuyo legado sería eterno. En ese instante comprendieron que nada es casual y que las conexiones humanas pueden superar barreras invisibles, dejando una huella imborrable que perdura más allá del tiempo. Las semanas siguientes a la conmemoración del 10º aniversario se llenaron de actividad y compromiso para Gael y Lía. La Fundación Almendra cobraba vida con nuevos proyectos y alianzas estratégicas que habían estado gestando durante meses. Organizaron simposios, talleres y campañas para visibilizar la violencia de género, brindando apoyo psicológico, legal y económico a muchas mujeres, pero especialmente enfocando sus esfuerzos en aquellas que, como Almendra, habían tenido que sacrificarlo todo para proteger a los suyos. Cada historia que llegaba a la fundación era un recordatorio del valor y la lucha que su antecesora había encarnado. En medio de este mar de responsabilidades, Lía comenzó a darse cuenta de que su papel en la bodega también evolucionaba. Se involucró cada vez más en la selección de uvas, en la supervisión de cada etapa de la vendimia y en crear vinos que no solo conservaran la tradición familiar, sino que también reflejaran la resiliencia y esperanza que la Fundación trataba de transmitir. La línea Almendra no era solo un producto, era un legado líquido, cargado de sentimientos y propósito. Las barricas guardaban algo más que vino. Contenían la historia de mujeres olvidadas que, como aquella matriarca, preferían desaparecer antes que caer bajo el dominio de la sombra. Gael, por su parte, experimentaba una mezcla de orgullo y reflexión.
Haber abierto su mundo a Lía y a esa historia que trasciende generaciones le había permitido descubrir dimensiones en sí mismo que hasta entonces estaban dormidas. Más que un guía en los negocios, se volvió un confidente y una figura paternal, haciendo equipo con Lía en la búsqueda constante por mantener viva la verdad y el amor de Almendra. Sin dejar de liderar la bodega y aprobar importantes negociaciones internacionales, Gael encontraba en la fundación un espacio para cultivar no solo viñas, sino también raíces profundas que sembraban esperanza. Sin embargo, no todo era armonía. Las heridas del pasado, aunque parcialmente cicatrizadas, aún dejaban pequeñas grietas inesperadas. Néstor Barrenechea, la amenaza latente, no había desaparecido completamente de sus vidas. Aunque sus días más oscuros y violentos parecían atrás, apareció un rumor inquietante, una sombra que despertó temores que creían enterrados. Una serie de llamadas anónimas y mensajes cifrados en el buzón de la fundación hicieron que Gael y Lía retomaran la vigilancia con cautela. No podían permitir que aquella historia dolorosa se repitiera, ni mucho menos que alguien quisiera hacer daño a quienes ahora protegían. Decididos a enfrentar cualquier peligro, reforzaron la seguridad en la bodega y establecieron una red de apoyo con autoridades locales y organizaciones aliadas. La fundación también brindó apoyo para que las víctimas relacionadas pudieran denunciar sin miedo. En esos días difíciles, el valor de Almendra se hizo más presente que nunca, inspirándolos a no retroceder. Fue este temor y determinación lo que solidificó aún más la relación entre Lía y Gael, quienes comprendieron que si algo podía vencer el miedo era la unidad y la verdad compartida. Por otra parte, David mostró una faceta inesperada. Siempre firme y cariñoso, comenzó a involucrarse activamente en las actividades de la fundación, usando sus habilidades de gestor financiero para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Su relación con Lía se fortaleció tanto profesional como personalmente, consolidando un triángulo donde Gael, Lía y David lograron respetar cada rol dentro de esa nueva familia extendida. Las cenas en la bodega se convirtieron en momentos donde también ellos compartían historias, anhelos y planes futuros, formando un pilar indestructible de amor y compromiso. En las tierras de Monteverde, la temporada de vendimia fue especialmente emotiva. Los trabajadores, muchos hijos de familias cercanas, sentían que formaban parte de algo más que una cosecha anual. Habían sido testigos de la transformación personal y social que la familia Monteverde impulsaba. Lía impulsó campañas para que cada botella de la línea Almendra viniera con una etiqueta que contara brevemente la historia de esa mujer que con su vida entera había dado el ejemplo de coraje. Fue un gesto pequeño, pero simbólico, que convirtió cada brindis en un acto de memoria y respeto. Mientras tanto, Gael comenzó a recibir ofertas para expandir las bodegas Monteverde a nuevos mercados, pero con la condición de mantener intacta la esencia y la historia que las hacía únicas. La insistencia por preservar lo auténtico y el mensaje detrás de la marca llevó a que rechazaran propuestas lucrativas, atentando contra la pureza del legado. El amor por la viticultura y por Almendra se tradujo en decisiones firmes y en la defensa de un patrimonio familiar que ahora tenía un propósito mucho más profundo que el simple éxito empresarial. No tardaron en surgir nuevas oportunidades creativas. Lía propuso la idea de abrir un pequeño museo en la bodega que narrara la historia de Almendra y la fundación, acompañada de muestras fotográficas, documentos y testimonios. La propuesta recibió amplio apoyo, tanto interno como externo. La comunidad vitivinícola y cultural acogió con entusiasmo la iniciativa. La intención era clara: compartir la historia no solo con quienes visitaran la bodega, sino también
con nuevos públicos que llegaran atraídos por la combinación de vino, arte y narrativas de valor humano. Paralelamente, y con el impulso de nuevas generaciones involucradas en el proyecto, la Fundación amplió sus programas, incluyendo talleres para niños y jóvenes en riesgo, con especial énfasis en educación y empoderamiento. La visión de Almendra se hacía tangible en cada sonrisa y en cada paso que esas personas daban hacia un futuro donde la violencia y el miedo ya no fueran el hilo conductor. Era la semilla que Almendra plantó hacía décadas, Aquirnia brotaba en la realidad, brindándoles a todos esperanza y fuerza. Entre los avances y desafíos, Lía y Gael encontraron momentos para sentarse en los viñedos al atardecer, contemplando cómo el sol pintaba el horizonte con colores intensos. En esas pausas se hablaban de sueños, miedos y pasados que ya no los definían. Sabían que las sombras nunca desaparecen del todo, pero también que la familia y el amor verdadero son la luz que puede atravesarlas. Movimiento tras movimiento, brindis tras brindis. Ellos escribían la siguiente página de una historia que comenzó por una joya y una cena, y que continuaba hoy viva y llena de promesas. El otoño llegó a los viñedos Monteverde con colores cálidos y una brisa suave que parecía anunciar cambios. Aquella temporada traía no solo la vendimia, sino también una serie de responsabilidades renovadas para Gael y Lía. La Fundación Almendra había crecido de forma exponencial y con ello también las expectativas y demandas de quienes confiaban en su ayuda. En medio de esta dinámica, ambos se encontraban en una encrucijada personal y profesional. La necesidad de equilibrar la expansión del legado con la preservación de sus propios espacios individuales. La tensión a veces flotaba entre ellos, pero era el respeto y el amor por su causa lo que les permitía atravesar esos momentos con serenidad. Gael, que ahora sentía a Lía como una hermana y compañera inseparable, empezó a compartirle detalles aún desconocidos sobre el pasado oculto de Almendra. Esas sombras que hasta ahora solo él conocía y que, aunque dolorosas, se convertían en la llave para entender el todo. Así, entre reuniones, vendimias y paseos por las colinas, la relación entre ambos se profundizaba, no en un vínculo romántico, sino en uno de confianza y familia elegido. Una tarde, mientras revisaban los últimos documentos que alguien había dejado anónimamente en la oficina de la Fundación, descubrieron un sobre sin remitente que contenía fotografías antiguas y una carta manuscrita. La caligrafía era cuidada, femenina, y sabía tanto que parecía querer comunicar un mensaje urgente y profundo. El contenido relataba episodios jamás conocidos sobre Almendra, incluyendo detalles sobre su vida en Segóbriga, pero también mencionaba la existencia de un hermano menor, un secreto guardado celosamente por años. La revelación tomó a ambos por sorpresa. ¿Cómo era posible que nadie les hubiese hablado de ese familiar perdido? La carta explicaba que ese hermano había sido enviado lejos, protegido por razones que ahora ellos deberían entender y quizá, con el tiempo, buscar. Esta nueva pista fue suficiente para que Gael y Lía volvieran a planear un viaje. Esta vez, no solo para rescatar el pasado, sino para descubrir un fragmento del presente que parecía haberse extraviado entre las sombras. Mientras tanto, David se convirtió en una figura clave en la fundación, encargado de organizar una gala benéfica que marcara un nuevo hito para la organización. Lía, dividida entre la sede de la bodega y los preparativos del evento, encontró en él un apoyo incondicional que la fortalecía en los momentos de duda. La gala reunía a personalidades del mundo empresarial y cultural y buscaba abrir puertas a nuevas alianzas internacionales. El evento fue un éxito rotundo, pero también un motivo para que Lía reflexionara sobre el alcance real de lo que estaban construyendo.
En esa noche, después de las felicitaciones y discursos, se le acercó una mujer mayor que dijo conocer a Almendra en sus últimos días, aportando detalles sorprendentes que hasta el momento nadie había mencionado. Esa mujer habló de la fortaleza de Almendra, no solo como madre y esposa, sino como una activista silenciosa que había luchado por la dignidad de mujeres de su tiempo, un legado que había tomado a todos por sorpresa. Esa revelación añadió una nueva dimensión al proyecto, inspirando aún más a quienes lo impulsaban. En los días siguientes, Gael y Lía planificaron una visita al antiguo barrio donde Almendra había vivido antes de desaparecer. Las calles estrechas y los muros gastados les contaban historias, algunas dolorosas, otras liberadoras, sobre la mujer que habían empezado a conocer en profundidad. Encuentros fortuitos con antiguos vecinos les confirmaron que Almendra había sido una presencia luchadora y generosa, siempre dispuesta a ayudar sin esperar reconocimiento. Sin embargo, también escucharon relatos de sus enfrentamientos con Barrenechea y de cómo ella siempre buscó proteger a los suyos sin dejarse vencer por la adversidad. Fue en ese barrio donde encontraron un pequeño diario, escondido entre los objetos de una viejecita que había sido amiga de Almendra. El diario, escrito con una mezcla de optimismo y tristeza, contenía pensamientos íntimos, sueños no cumplidos y promesas que aún resonaban en el corazón de Gael y Lía. La lectura de aquel manuscrito fue un camino directo al alma de Almendra, y el compromiso de seguir adelante con su lucha se hizo aún más profundo. En medio de estos descubrimientos, retornó la amenaza latente. La figura de Néstor Barrenechea parecía no querer desprenderse de sus oscuros intereses. Esta vez, los mensajes anónimos no solo eran intimidaciones, sino advertencias claras de que ciertas verdades no debían salir a la luz. La Fundación activó protocolos de seguridad más rigurosos y pidió la colaboración de las autoridades locales para garantizar la protección de sus integrantes. Gael y Lía no cedieron al miedo. Al contrario, usaron esos momentos para reforzar su compromiso y hacer público que no retrocederían ante ninguna amenaza. El apoyo creciente de la comunidad y de las beneficiarias de la Fundación se tradujo en un sentimiento colectivo de resistencia y esperanza. Fue un recordatorio palpable de que el sacrificio de Almendra no había sido en vano y que su espíritu seguía vivo en cada lucha presente. En el ámbito personal, la relación entre Lía y David alcanzó un momento crucial. La presión de los eventos y el peso del legado de Almendra los acercó, pero también les exigió transparencia y comunicación. Decidieron afrontar juntos los retos y sus sueños, fortaleciendo su vínculo con una base sólida de confianza. Gael, por su parte, se volvió un pilar para ambos, actuando como mentor y amigo, pero también aprendiendo a recibir el cariño y la confianza de quienes ahora eran su familia elegida. Juntos, los tres comenzaron a planificar cómo combinar sus proyectos personales y profesionales, con la convicción de que juntos serían capaces de llegar más lejos y honrar la memoria de aquella mujer que los había unido. La temporada de vendimia estuvo marcada por una fiesta donde participaron trabajadores, familiares y amigos. Aquella noche, al calor del vino y la música, las historias de Almendra se compartieron con emoción renovada. Lía aprovechó para presentar oficialmente una nueva variedad de vino que llevaba el nombre Esperanza, inspirado en la resiliencia y la fuerza de la mujer que había dado origen a toda esa historia. Cada botella que salió de esa cosecha llevaba impreso un mensaje que exhortaba a la superación y a la unión familiar, convirtiéndose en un símbolo tangible de la transformación social que estaban impulsando.
La bodega se sentía viva, como si cada cepa y cada racimo pudiesen contar una historia nueva cada día, una historia que empezaba aquella noche con ese brindis colectivo. La apertura del Museo Almendra resultó ser otro capítulo importante. La comunidad y visitantes internacionales acudieron a conocer de cerca la historia, los documentos y las piezas que narraban la vida y el espíritu de la matriarca. El museo incluyó espacios interactivos que permitían a los visitantes sumergirse en la experiencia de Almendra y comprender el contexto social que la rodeó. En las inauguraciones, Lía y Gael compartían con orgullo y humildad sus testimonios y la visión detrás de cada rincón del lugar. Aquello no era solo un lugar de memoria, sino un centro de educación y concienciación que capturaba la atención de jóvenes y adultos, transformando la historia de Almendra en un legado vivo y participativo. Mientras todo esto sucedía, la búsqueda del hermano perdido cobró impulso. Las pesquisas llevaron a Gael y Lía a una pequeña ciudad en la costa, donde un hombre llamado Emilio vivía con una historia marcada por el desconocimiento de sus raíces. Su llegada generó una mezcla de emociones, sorpresa, alegría y cierta incertidumbre por cómo encajaría en aquella familia que empezaba a descubrir. Emilio compartió relatos de una infancia difícil, con deseos de pertenencia que hasta entonces no había podido satisfacer. El reencuentro fue emotivo y, a la vez, una invitación para todos a abrir sus corazones y abrazar un pasado que, aunque fragmentado, ahora tenía la posibilidad de sanar. La familia Monteverde se amplió así, no solo en número, sino en horizontes y esperanzas compartidas. En medio de esta renovación familiar, la Fundación Almendra lanzó una campaña internacional que tenía como objetivo visibilizar la lucha contra la violencia de género y promover la creación de redes de apoyo en distintas regiones del mundo. Esta iniciativa, inspirada en la historia real de Almendra, tuvo un alcance sin precedentes, atrayendo a artistas, escritores, activistas y líderes sociales que se unieron para amplificar el mensaje. Gael y Lía viajaron a diversas conferencias, compartiendo su experiencia y aprendiendo de otras realidades, conscientes de que el legado que estaban construyendo era parte de un movimiento global. La fundación se consolidaba como un faro de esperanza y transformación, uniendo historia, presente y futuro en un mismo propósito. Finalmente, la vida en los viñedos siguió su curso con la madurez propia del tiempo. Gael, Lía, David y Emilio vivían cada día con gratitud y compromiso, sabiendo que detrás de cada botella, cada sonrisa y cada acción solidaria estaba el corazón de Almendra que había inspirado y seguirá inspirando generaciones. En las tardes doradas, cuando el sol se ocultaba entre las colinas y las sombras se alargaban, ellos recordaban que el legado más grande no es el que se hereda en riquezas materiales, sino aquel tejido en amor, justicia y esperanza, un legado que ilumina incluso en las noches más oscuras y que jamás podrá ser olvidado. Las hojas otoñales cubrían las calles de Segóbriga cuando Gael, Lía, David y Emilio regresaron al pueblo para continuar con la búsqueda histórica iniciada meses atrás. La calidez del reencuentro con viejos vecinos fue solo el preludio de un descubrimiento inesperado. Entre los archivos olvidados en el ayuntamiento hallaron un diario que no solo pertenecía a Almendra, sino que también contenía cartas cruzadas con una mujer llamada Isabel, quien había sido confidente y aliada en sus últimos años. La correspondencia revelaba detalles de una red clandestina creada para proteger a mujeres en peligro, un proyecto discreto que Almendra había liderado sin reconocimiento público. Esta nueva dimensión añadió profundidad a su legado y motivó a la Fundación a ampliar sus objetivos, incorporando programas de apoyo legal y refugio para víctimas.
La noticia corrió como pólvora en la Fundación Almendra, y en las semanas siguientes se formaron comités especializados para investigar y documentar esta red secreta. David dedicó horas a estructurar financieramente lo que sería la expansión del proyecto, mientras Gael y Lía buscaron alianzas con organizaciones internacionales enfocadas en derechos humanos. Emilio, conocido por su empatía y compromiso, se mostró especialmente conmovido por las historias que emergían. Encontró en esta labor una forma de reconciliar su pasado y de definir su lugar en la familia que apenas comenzaba a conocer. La incorporación de Emilio revitalizó al equipo y juntos diseñaron campañas con testimonios que se difundieron por diversos medios, generando un impacto social notable. Mientras la fundación crecía en Monteverde, la vida cotidiana también evolucionaba. La familia experimentaba la natural transformación del tiempo. Los viñedos se llenaron de nueva energía con la llegada de jóvenes en prácticas, inspirados por la historia de Almendra y el compromiso social de sus gestores. El museo se convirtió en un centro cultural reconocido donde se organizaban muestras temporales y charlas con expertos en violencia de género, derechos humanos y vitivinicultura socialmente responsable. En este marco, Gael y Lía se encontraron en ocasiones debatiendo sobre cómo equilibrar tradición e innovación, conscientes de que ambas aseguraban la continuidad viva del legado familiar. En medio de este dinamismo, sin embargo, los ecos del pasado no se hicieron esperar. Una noche, mientras Gael revisaba en la bodega unos papeles relacionados con una próxima exportación, recibió un paquete sin remitente. En su interior, un solo documento con una advertencia clara. La amenaza de Néstor Barrenechea no estaba extinguida. El mensaje ponía énfasis en abandonar el camino que habían elegido o enfrentar consecuencias graves. La tensión se apoderó del ambiente y las reuniones se volvieron estrategias para blindar la seguridad de todos. Lía tomó la responsabilidad de reforzar los protocolos en la fundación, mientras Gael contactó con autoridades y expertos en seguridad privada. A pesar del temor inicial, nadie permitió que esta sombra apagara el compromiso que los guiaba. Los días siguieron con una mezcla de prudencia y valentía. La fundación lanzó un comunicado público reafirmando su trabajo y denunciando cualquier intento de intimidación. Esta postura fue respaldada por diversas figuras públicas que compartían valores afines, enviando un mensaje contundente: la lucha por la justicia y la protección de las mujeres no se detendría. En esa coyuntura, emergieron historias personales que la Fundación había apoyado, testimonios que se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza. La comunidad cerró filas con Gael y Lía, demostrando que el miedo no podía frente a un movimiento colectivo sólido. Por su parte, David y Lía encontraron en su relación la fuerza para superar los momentos de incertidumbre. Las largas jornadas de trabajo se alternaban con pequeños espacios de intimidad y diálogo, donde compartían sueños y temores. David propuso la creación de un programa de mentorías dentro de la fundación que permitiera a otras parejas y familias encontrar herramientas para afrontar desafíos similares. Lía aceptó con entusiasmo, sabiendo que su historia personal podía aportar valor a muchos. Aquella conexión sirvió para fortalecer sus lazos y para comprender que más allá de las responsabilidades, era su unión la raíz que sostenía su propia felicidad. Mientras tanto, Emilio se integraba plenamente, especialmente en el área de difusión, ayudando a crear contenido audiovisual que humanizara las causas que apoyaban. En uno de esos proyectos, tuvo la oportunidad de entrevistar a mujeres que habían vivido situaciones de violencia y que gracias a la fundación habían recuperado la esperanza.
La fuerza y sinceridad de sus relatos emocionaron a Emilio, quien comenzó a sentir que, a pesar de no haber conocido a Almendra en vida, llevaba en sí mismo el mismo espíritu y valentía que caracterizaban a esa mujer cuya memoria los unía a todos. Con la llegada del invierno, Monteverde vivió su momento más esperado, la presentación internacional de la línea Almendra en una feria en Europa, un gesto simbólico que mostraba cómo un legado nacido del sacrificio podía transformarse en un mensaje universal. Gael y Lía asistieron acompañados por David y Emilio, quienes apoyaron no solo en logística, sino también en las numerosas entrevistas y encuentros con líderes del sector vitivinícola, activistas y medios. La presentación fue un éxito que superó expectativas, destacando el enfoque social que diferenciaba a los vinos Monteverde de la competencia. Esta experiencia posibilitó alianzas que prometían abrir nuevas fronteras para la fundación y la bodega. De regreso en la finca, la temporada de poda se convirtió en un momento de reflexión. Gael y Lía recorrieron los viñedos mientras conversaban sobre los años que habían pasado desde aquella cena en Barcelona que lo comenzó todo. Sentían orgullo por lo construido, pero también humildad al reconocer las lecciones aprendidas. La fragilidad humana y la fortaleza del amor habían sido un motor constante. Ambos coincidieron en que su historia no solo era una herencia familiar, sino un proyecto vivo con capacidad para transformar vidas. En aquel instante sellaron el compromiso de seguir trabajando unidos, con respeto y cariño, en aras de ese futuro que parecía brillar con más intensidad que nunca. Poco después, el Museo Almendra ofreció un homenaje especial a todas las mujeres que habían pasado por la fundación, con una exposición fotográfica y una ceremonia emotiva donde se compartieron historias de superación y resiliencia. Esa noche, el espíritu de Almendra se hizo presente en cada palabra y lágrima, en cada aplauso y brindis. Gael, emocionado, recordó una frase que su madre solía decir: el verdadero legado no está en lo que dejas, sino en lo que siembras en los demás. Fue un momento de unión profunda que fortaleció aún más los lazos entre todos los miembros de la familia y colaboradores. Pero el capítulo final de esta historia también traería una sorpresa inesperada. Una mañana, mientras organizaban documentos en la bodega, Lía encontró una carta dirigida a ella, escrita años atrás por Almendra y oculta entre sus pertenencias personales. En aquella misiva, Almendra expresaba su amor incondicional, su deseo de libertad para sus hijos y su esperanza de que nunca dejaran que el miedo guiara sus pasos. Revelaba además un último secreto: la existencia de un terreno heredado, una finca en las afueras de Segóbriga que ella había dejado para que algún día alguien la hiciera florecer de nuevo. La emoción invadió a Lía. Ese descubrimiento no solo cerraba un ciclo, sino que abría una puerta hacia nuevos horizontes y posibilidades para la familia Monteverde. Finalmente, tras meses de preparación, Gael, Lía, David y Emilio emprendieron rumbo a la finca señalada en la carta. Allí encontraron un terreno abandonado pero lleno de potencial, con una tierra fértil y una historia aguardando a ser contada. Juntos comenzaron a trazar planes para transformar ese lugar en un centro agrícola comunitario, un espacio de educación y empoderamiento para mujeres y jóvenes, que complementaría la labor de la fundación y la bodega. Fue el punto de partida para un nuevo capítulo, donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en una promesa viva, que el legado de Almendra seguiría creciendo, transformando vidas, tierras y corazones por muchas generaciones más.